¿Cómo están, amigos de YouTube? Este video voy a hacerlo un poco diferente a los demás, y es que esta vez quiero darme tiempo para hablar sobre este artefacto. Y es que, así como pueden ver, se trata de un scooter, un patín del diablo. Tiene diferentes nombres este grandioso artefacto, que originalmente era sencillo, era mecánico, especial porque es para adulto. El material del que está hecho es de un material de un poco de mejor calidad para poder ser ocupado por adultos. Entonces este es mi scooter. Yo, con kits de electrónica comprados y conseguidos en internet, logré hacerlo eléctrico. El kit que conseguí consta de un acelerador en la parte media, como se logra ver aquí, en esta bolsita que le he adaptado. A ver si puedo abrirla, permítanme tantito. Aquí está. En esta bolsita que le he adaptado, con unos remaches en la parte frontal del scooter, alberga el controlador del motor, y una batería, y su motor en la llanta frontal. Las especificaciones de este kit que adquirí: es un motor de 350 watts, funciona con una batería de 24 volts, en este caso es una LiPo de 22, como se logra ver, a ver si enfoca, en la parte frontal. Y bueno, pues aquí está su controlador, donde muestra sus características de funcionamiento. Este scooter es muy práctico, lo ocupo yo algunas veces para ir al trabajo, y es que por su gran versatilidad, poco espacio, poco peso, lo ocupo para subirlo al transporte público. En las mañanas mi recorrido lo ocupo para ir al metro. Estando en el metro lo doblo, lo subo al metro sin ningún inconveniente, y una vez bajando en la estación destino del metro, lo vuelvo a desplegar. Y una vez desplegado, para llegar al trabajo, hago un recorrido de 4 a 5 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Entonces este motor de 350 watts, a pesar de que lo ven pequeño, tiene una gran eficiencia. Es un motor brushless, no tiene escobillas, jala perfectamente según las especificaciones un peso de 110 kilos. Entonces, bueno, pues para mí no tiene ningún inconveniente. Va a una velocidad máxima de 25 km por hora, una velocidad promedio a lo mejor de 20 km por hora, lo suficiente para yo poder hacer ese recorrido de 5 kilómetros en 15 minutos a través del tráfico, y pues bueno, divirtiéndome con este scooter. Se los quería presentar porque no todo es color de rosa. Este scooter que he adaptado yo tiene su talón de Aquiles, tiene un punto fallo, y es que realmente no cuento con un freno. El freno que ocupaba es el freno mecánico tal cual, de apretar la salpicadera trasera para poder frenar. Entonces llevo ya 2 años trabajándolo, no me había dado tiempo para arreglarle ese pequeño problema del freno. Entonces lo que ha provocado pues ha sido un deterioro prematuro de la llanta trasera, y obviamente en la salpicadera, que es de metal, ha tenido ya un desgaste muy superior, porque bueno, pues a pesar de que este scooter está diseñado para aplicaciones de adultos, hacerlo eléctrico ha implicado que ya haya tenido mayor recorrido que a lo mejor otros scooters similares a este. Y pues bueno, diario prácticamente le meto un recorrido, una distancia de
de 8 a 10 kilómetros diarios en lo que voy y regreso del trabajo. Entonces, pues bueno, este video se va a tratar de eso. Lo que pasa es de que he adquirido esta llanta, de igual manera la he adquirido en internet. Y pues la gran ventaja que tiene esta llanta es de que es de caucho sólido, como se logra ver. Es de caucho, no lleva aire. Es de aluminio el metal. Y este cuenta ya con un freno. Como pueden ver aquí, la parte frontal esta es un freno que si no está accionado, realmente está la rueda loca, pero cuando yo lo apriete de esta manera, la rueda queda completamente rígida. Entonces el objetivo de hoy va a ser sustituir esta vieja llanta que ya está bastante deteriorada por el uso diario que le doy, por esta otra, en donde obviamente va a implicar ponerle su freno en la agarradera y su chicote para poder accionar el freno al accionamiento de este. Este, como pueden ver, tiene un cable aquí. Lo que pasa es de que este freno está diseñado para este controlador, que si yo vaya acelerando y por alguna razón detecta que el freno fue accionado por este cable, obviamente va a dejar de mandar energía al motor para darle prioridad al frenado. Entonces, espero me acompañen en este video. Va a ser muy rápido, voy a dejar la cámara grabando. Ustedes lo van a ver en cámara rápida para no ocupar mucho de su tiempo. Y pues bueno, voy a ir explicando lo que voy haciendo lo más claramente posible. Así que vamos a empezar.